Bienvenidos de nuevo a este nuestro espacio, su rincón favorito donde desentrañamos todos los secretos y los momentos más candentes de nuestras producciones y celebridades favoritas. Hoy prepárense porque vamos a hablar de algo que ha incendiado las redes sociales, que ha puesto a todos a hablar y a suspirar. Estamos hablando de un baile, sí, un simple baile, pero que ha logrado lo imposible: enloquecer a todo el Internet. Y no estoy exagerando. Estoy hablando de ese momento épico, de esa conexión eléctrica que se sintió a través de la pantalla, protagonizado por dos nombres que ya saben quiénes son: Can Yaman y Demet Özdemir. Así que si aún no lo han hecho, denle a ese botón rojo de suscribirse ahora mismo. No se pierdan nada de lo que se viene, porque créanme, lo de hoy es pura dinamita. ¿Recuerdan esa época dorada de Erken Cikus, o Pájaro Soñador, como la conocemos en muchos lugares? Esa serie que nos robó el corazón, nos hizo reír, llorar y sobre todo, nos presentó a esta dupla de ensueño, Can Yaman y Demet Özdemir. Su química era tan palpable, tan real, que era imposible no creer en el amor que proyectaban en pantalla. Y parece que esa magia no se quedó solo en la ficción, sino que trascendió, saliendo a la vida real en más de una ocasión, para deleite y a veces para el desconcierto de sus fans. Pero lo de hoy es especial, es un antes y un después, un momento que los fans han revivido una y mil veces en vídeos, memes y comentarios apasionados. Estamos hablando de ese baile, esa secuencia que, aunque fugaz, dejó una marca imborrable en la memoria colectiva de los seguidores de la pareja y de la serie. Imaginen la escena: estaban en plena promoción de la serie, o quizás en algún evento especial, y de repente, la música empieza a sonar. Y ahí están ellos, Can Yaman y Demet Özdemir, frente a frente con esa chispa en los ojos que todos reconocemos. No era un baile coreografiado, no era algo ensayado hasta el último detalle. Era pura espontaneidad, pura conexión. Can con esa energía arrolladora que lo caracteriza, y Demet, con esa gracia y esa sensualidad que la hacen única. Se miran, sonríen, y empiezan a moverse. Al principio tímidamente, quizás con un poco de vergüenza, pero rápidamente se dejan llevar por el ritmo, por la complicidad. Los pasos no eran complejos, no eran movimientos dignos de un concurso mundial de baile. Pero ahí reside la magia, ¿verdad? En la naturalidad con la que se movían. Can con sus movimientos amplios y seguros, casi como si estuviera conquistando el mundo con cada giro. Y Demet adaptándose a él, complementándolo, respondiendo a su energía con una suavidad y una elegancia que hipnotizaba. No había una coreografía establecida, era una conversación a través del movimiento, una improvisación llena de coquetería y de esa tensión sexual tan difícil de fingir. Sus cuerpos se acercaban, se alejaban, sus miradas se cruzaban, y en cada gesto, en cada roce se sentía la química que los unía. Y el público, bueno, el público estaba al borde del asiento. O mejor dicho, al borde del scroll. Porque en cuanto ese vídeo empezó a circular por las redes, ¡boom!, se convirtió en viral en cuestión de minutos. Los likes se disparaban, los comentarios se multiplicaban a un ritmo vertiginoso. ¡Qué pareja tan perfecta! La química entre ellos es de otro planeta, necesito más de esto, eran solo algunas de las frases que inundaban las plataformas. Los fans más acérrimos, los Candem como se autodenominan, estaban en éxtasis. Sentían que ese baile era la confirmación de todo lo que sospechaban, de esa conexión especial que iba más allá de la pantalla. Piensen en los detalles que hicieron este baile tan especial. La forma en que Can tomaba la mano de Demet, con esa firmeza protectora. La manera en que Demet se dejaba guiar, confiada y radiante. El brillo en sus ojos, esa complicidad silenciosa que decía más que 1000 palabras. Incluso la música que los acompañaba, sea cual sea, parecía hecha a medida para ese momento, envolviéndolos en una atmósfera de romance y de pura pasión. No era solo un baile, era una declaración. Una declaración de su conexión, de su atracción, de ese algo que hacía que millones de personas se sintieran parte de su historia. Y no se trata solo de los fans más apasionados. Incluso aquellos que seguían la serie de forma casual se quedaron cautivados. Porque hay algo universal en ver a dos personas con una química tan potente bailar juntas. Es un reflejo de la atracción, del juego de seducción, de esa chispa que todos hemos experimentado o deseado experimentar alguna vez. Can Yaman con su carisma y su físico imponente y Demet Özdemir, con su dulzura y su talento, formaban una combinación explosiva que era imposible ignorar.
Este baile se convirtió en un himno para los seguidores de la pareja. Lo revivían constantemente, lo usaban como fondo para sus propios vídeos, creaban teorías sobre su relación basándose en cada movimiento. Era más que un simp. Le clip era un símbolo de su conexión, un testimonio de la magia que habían creado juntos en Erkencikus. Y aunque la serie terminó hace tiempo, momentos como este mantienen viva la llama, recordando por qué tanto se enamoraron de Can y Demet. Ahora, seamos honestos, ¿quién no se ha sentido un poco envidioso al verlos? Esa facilidad con la que se movían juntos, esa seguridad que transmitían. Demuestra que cuando hay una conexión genuina, el baile se convierte en una forma de expresión única, una danza de almas que se entienden sin necesidad de palabras. Y en este caso, esa alma gemela que encontraron en la ficción, pareció reflejarse en la vida real, al menos en ese instante perfecto capturado por las cámaras. Podemos analizar cada detalle de ese baile, la forma en que Can dirigía el movimiento, la manera en que Demet respondía, los momentos de cercanía íntima, los instantes de miradas intensas. Cada uno de esos pequeños gestos construía un relato visual que hablaba de atracción, de admiración mutua, de esa chispa que solo surge cuando dos personas están destinadas a encontrarse. Era como ver a sus personajes, Can y Sanem, fuera de la pantalla, viviendo uno de esos momentos mágicos que nos hacían suspirar. Y es fascinante cómo un simple vídeo puede generar tanta euforia. Las redes sociales tienen ese poder de amplificar las emociones, de conectar a personas de todo el mundo a través de experiencias compartidas. Y este baile de Can Yaman y Demet Özdemir se convirtió en una de esas experiencias colectivas, un momento que unió a fans de diferentes países y culturas, todos unidos por la admiración hacia esta pareja y su increíble química. La reverberación de este baile en el universo digital fue asombrosa. No se limitó a comentarios efímeros, se tejió en la narrativa constante de los fans. Se crearon miles de edits, recopilaciones de sus mejores momentos, donde este baile era la joya de la corona. Los foros de discusión ardían con análisis detallados de cada segundo, la cadencia de sus movimientos, la intensidad de sus miradas, incluso la más mínima inclinación de cabeza. Los memes florecieron, capturando la esencia de su complicidad de formas ingeniosas y divertidas que resonaban en todas las culturas. Se convirtió en un lenguaje propio para la comunidad Candem, un código compartido que fortalecía su sentido de pertenencia. Más allá del entretenimiento superficial, este momento también demostró la poderosa influencia de la química en la pantalla y cómo ésta puede trascender la ficción para tocar las fibras emocionales de la audiencia. Los actores, al ser capaces de proyectar una conexión tan genuina, crean un vínculo con el público que va más allá de la trama. Los espectadores invierten emocionalmente en la pareja, deseando que esa magia se extienda a sus vidas reales. Y cuando ocurre algo tan visible y electrizante como este baile, la validación de esas esperanzas y deseos es casi palpable. El impacto en la carrera de ambos actores también fue significativo. Erkencikus ya había sido un trampolín, pero este momento específico cimentó su estatus como una de las duplas más queridas y comentadas de la televisión turca. Les abrió puertas a proyectos posteriores y mantuvo un interés constante en sus vidas personales y profesionales. La memoria de este baile se convirtió en un punto de referencia recurrente en entrevistas y conversaciones, un recordatorio constante de la chispa que encendieron juntos. Profundizando en los aspectos técnicos de la comunicación no verbal que se manifestaron en ese baile, observamos una sincronía casi instintiva. Can, con su presencia escénica dominante, a menudo tomaba la iniciativa, marcando el ritmo y la dirección del movimiento. Demet, por su parte, poseía una habilidad innata para responder, adaptándose a su energía con una fluidez que sugería una profunda comprensión de su lenguaje corporal. No era simplemente seguir pasos, era un diálogo en movimiento, donde cada gesto era una respuesta, una pregunta, un reconocimiento. La forma en que sus manos se encontraban, la manera en que sus torsos se aproximaban y se alejaban, la sutil inclinación de sus cabezas en respuesta a la mirada del otro, todo ello construía una narrativa de intimidad y entendimiento mutuo. Además, la música, aunque genérica en muchos casos de estos eventos, parecía adquirir un significado especial por la energía que ellos proyectaban sobre ella. Si la música era enérgica, su baile se volvía vibrante y apasionado. Si era más melódica, se transformaba en un vals íntimo de miradas y sonrisas. La audiencia, al percibir esta conexión, proyectaba sus propias interpretaciones y deseos sobre la situación. Para algunos era la confirmación de un romance secreto,
para otros, la manifestación perfecta de la relación en pantalla que anhelaban ver fuera de ella. El factor de la espontaneidad es crucial aquí. A diferencia de una actuación teatral cuidadosamente ensayada, los momentos de improvisación capture a dos en vídeo a menudo revelan la verdadera dinámica entre las personas. La ligera torpeza inicial, las sonrisas nerviosas que se convierten en risas cómplices, la forma en que se recuperan de un movimiento un poco desincronizado, todos estos elementos añaden una capa de autenticidad que es irresistible para el público. Este baile de Khan y de Met exudaba esa autenticidad, haciendo que se sintiera real y vulnerable, a pesar de la mirada de miles de cámaras y espectadores. Este fenómeno del baile viral también es un testimonio del poder de las redes sociales para crear y mantener la relevancia de las celebridades y sus proyectos. En una era de consumo rápido de contenido, un momento tan icónico puede mantener una serie y a sus protagonistas en la conversación mucho después de su emisión. Los fans, a través de la constante compartición y recreación de este baile, actúan como curadores de la memoria colectiva, asegurándose de que la magia de Erkencikus y la química de Candem perdure. Podríamos seguir hablando de esto horas y horas, ¿verdad? De cómo cada movimiento, cada sonrisa, cada roce, contribuyó a la creación de un momento inolvidable. Pero lo más importante es la sensación que nos dejó, esa alegría, esa emoción, ese sentimiento de haber presenciado algo verdaderamente especial. Porque al final del día, lo que buscamos en las series, y en las celebridades que admiramos, es esa autenticidad, esa conexión humana que nos hace sentir algo. Y Can Yaman y The Method de Mir, en ese baile, nos regalaron precisamente eso. Así que, para resumir, mis queridos amigos, hemos recordado y analizado ese baile imperdible de Can Yaman y The Method de Mir que literalmente enloqueció las redes. Un momento de pura química, espontaneidad y conexión que se convirtió en un himno para los fans de la pareja y de Erkencikus. Vimos cómo sus movimientos, su complicidad y esa chispa en sus miradas hipnotizaron a millones, demostrando que a veces, un simple baile puede decir más que 1000 palabras y crear un impacto duradero en el mundo digital. Ha sido un placer desgranar con ustedes este momento tan especial. Espero que hayan disfrutado tanto como yo reviviendo esta escena que nos robó el aliento. Ahora, quiero escuchar de ustedes. ¿Qué sintieron al ver ese baile? ¿Cuál fue su momento favorito? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué opinan. Y si les ha gustado este vídeo y quieren más contenido como este, no olviden darle un buen pulgar arriba, muchísimo amor a ese botón de me gusta. Compártanlo con sus amigos, con otros fans que también aman a Khan y The Met. Y si aún no son parte de nuestra comunidad, ¿qué están esperando? Suscríbanse ahora mismo para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras y descubrimientos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.